Buenas noches, bendiciones. Que el Padre, que el Todopoderoso nos cubra con su preciosa sangre, con su manto poderoso en esta noche. Les bendigo con toda bendición de lo alto. Vamos a tener en esta noche una hermosa palabra. Ustedes saben que estamos estudiando sobre la palabra profética y hay mucho, pero demasiado que estudiar y que enseñar de la palabra profética, porque todo, en la palabra, todo es profético. Absolutamente todo es profético. Quiero dar un saludo a todos, mis amados hermanos, pidiéndoles disculpas. Primero que todo, pidiéndoles disculpas porque anoche no les di clase. Y no les di clase precisamente porque yo ayer, 29 de septiembre, estaba de cumpleaños y muchas hermanas me dijeron eso. Ay, no, profeta, hoy que es el día de sus cumpleaños, pues saque el tiempo, y mañana, pues como ustedes saben que cuando no les doy la clase, pues al otro día les doy la doble porción. Entonces esta noche viene una doble porción, o sea, la que no se dio anoche, vamos a darla en esta noche. Y resulta de que como estaba de cumpleaños, pero no fue tanto por estar de cumpleaños, sino que me estaban llamando mucho, me estaban escribiendo, me estaban mandando mensajes, y para dar la clase me tocaba entonces como ya no recibí ni mensajes ni todo lo que eran las 11 de la noche y yo estaba recibiendo mensajes de felicitaciones de otros países, de amiguitas que tengo, de las que están recibiendo la clase. Qué bendición, el Señor. He podido ver en este año el respaldo de Dios de una manera tremenda y poderosa, pero también sé que es por la escuela. No sé, algo se desató en mi vida muy fuerte, muy grande por la escuela. O sea, cuando uno está haciendo la voluntad del Padre, las cosas sobrenaturales en nuestra vida van a llegar de una manera maravillosa. Bueno, entonces en esta noche voy a iniciar con una administración de la palabra profética. Y la cita bíblica está en 1 Corintios 14, 21 a 25. Vamos a estar mirando esta cita bíblica a ver cómo nos va. Vamos a mirar la cita bíblica y voy a leer. Dice que en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Vamos a mirar y a explicar esta palabra. Mira lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo: si una persona habla en otras lenguas o en otros labios, hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está hablando? Que cuando una persona habla en lenguas, es la señal para los incrédulos, pero la profecía es la señal a los creyentes. Mira lo que el Espíritu de Dios está hablando. Todo esto son señales proféticas. Todo esto es diseño de Dios. Mucha gente no cree en las lenguas, mucha gente no cree en la palabra profética.
Pero esto es un diseño de Dios. El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de los Corintios estas tremendas revelaciones, estas tremendas enseñanzas que el Señor dejó. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es para los creyentes y se debe mover la palabra profética dentro del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulos, no dirán, estos están locos. ¿Recuerdan cuando hablaban todos en lenguas en Hechos de los Apóstoles? Que todos empezaron a decir, uy, no, estos están borrachos. Estos están hablando en nuestras lenguas, pero ellos nunca lo pudieron entender. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La palabra profética también es para evangelizar. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana y le dijo de la vida de ella? Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana que llame a su marido, que venga el marido, ella le dijo que no tenía marido. Y ahí es donde se suelta la palabra profética por boca del Señor Jesús, que dice, bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y ahora tienes el 6º y tampoco es tu marido. Entonces ella se sorprendió de que este hombre que era extranjero, que este hombre que era judío, que no se trataba con ellos, que él no la conocía a ella, según ella pensó. Dijo, ¿cómo me dijo todo lo que he vivido? Sí, realmente yo he tenido 5 maridos, ahora tengo el 6º. Y ella, eso la convenció de que él era el Cristo. Por eso ella corre, llega a Samaria y habla de él. Y todos los samaritanos querían que él estuviera entre ellos. Entonces vamos a mirar acá. Aparte de un presbiterio profético, es la adaptación de plataforma o área de púlpito. Para que podamos nosotros estar profetizando, tiene que ser un lugar específico, un lugar especial. Pues el Señor también puede ponernos a profetizar en cualquier momento, como lo hizo él con la mujer samaritana. ¿Dónde estaba el Señor cuando habló con la mujer samaritana? Estaba en el pozo, estaba en un pozo. Ahí el Señor empezó a hablar. Entonces, ¿qué? La palabra profética es un don. Está entre las funciones. La palabra profética es un don. Lo que dice 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides, el apóstol Pablo está diciéndole a su hijo Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea que este don se puede transferir por medio de la imposición de manos. Vamos a seguir mirando. La palabra profética sirve para muchos y muy variados propósitos. Esta función es vital para el crecimiento espiritual, tanto de los creyentes en forma individual como de toda la congregación. Es muy importante la palabra profética. Es importante conocer algunos detalles acerca de la profecía, por ser una parte esencial en el ministerio profético. De una manera específica y directa, Dios le habla al candidato al presbiterio a través de la declaración profética. Muchos en estos tiempos dicen que no se debe declarar, que la declaración no viene de parte de Dios, pero es que la declaración es profetizar. Cuando yo estoy profetizando, estoy declarando. Puede ser la palabra, o estoy declarando lo que el Señor ha dicho de mi vida, o lo que Dios está hablando de alguien o para alguien. Debe ser una declaración. ¿Qué significa declarar? Hablarlo, profetizarlo. Eso es lo que significa declarar. Entonces vamos a mirar, Dios le hablaba al candidato al presbiterio a través de declaraciones proféticas, en forma directa o secundaria. También le hablaba a los que están presentes en cada reunión.
El Señor no habla todas las veces, Él habla cuando necesita hablarle a alguien en especial. Vamos a mirar las funciones de la profecía. Vamos a mirar para qué es la profecía. ¿En qué momentos determinados se habla la palabra profética? Vamos a ver, porque Dios es el Dios de la perfección, Dios es el Dios del orden, y cuando Él está hablando de la palabra profética, está hablando de un diseño de Él. Y los diseños de Él, pues, es lo que debemos tener ahora. Es lo que debemos hablar. Si el Señor dice que el don profético o el ministerio profético se necesita en este tiempo para que la iglesia se active, para que la iglesia se avive, para que la iglesia se levante, para que la iglesia sea una iglesia de poder, una iglesia power, una iglesia poderosa, porque la iglesia perdió el poder, porque ha limitado y ha quitado y ha sacado el ministerio profético y los dones que Dios ha dado. Vamos a mirar cuál es la función de la palabra profética o de la profecía. Las funciones de la profecía son tan amplias como las funciones del oficio del profeta. Es obvio que al conformar un presbiterio serán llamados profetas aprobados para ello. Esto no significa que todas las funciones de la profecía ocurren en una sola palabra, pero cada palabra incluye al menos una o una combinación de estas fuentes. Vamos a mirar entonces específicamente, va a notar, y para esto yo quiero decirles que yo esto lo he hablado y lo he repetido muchas veces, pero cuando el Señor me dijo que debía de repetirlo y debería de dar mucho las enseñanzas, porque cuando usted declara o habla o enseña mucho un tema, entonces se entiende y la persona lo capta. A veces cuando nosotros lo explicamos una o dos veces, a veces no queda grabado. Es lo mismo que cuando usted va a estudiar, usted debe estudiar 2 o 3 y hasta 4 veces y hasta más un tema para que se le quede grabado. Entonces vamos a mirar una de las funciones, vamos a mirar varias, pero la primera función de la palabra profética o del don profético es la edificación. La palabra edificación significa construir en el creyente para su vida espiritual. La profecía incrementa su fe, su entendimiento, trae crecimiento y madurez. El propósito de los profetas y sus mensajes es edificar una relación con Dios. Por favor, vamos a estar muy atentos a lo que está diciendo esta palabra, a lo que el Señor está diciendo en esta noche. ¿Para qué? ¿Para qué es la palabra profética? Lo primero que hace la palabra profética, por eso me aterra, no entiendo cuando dicen algunos pastores o algunas iglesias tradicionales que no, que los profetas ya no son en este tiempo, o que la palabra profética o el don profético no. Cuando esta es para traer crecimiento. Mira lo que dice: la profecía incrementa su fe, su entendimiento, trae crecimiento y madurez. El propósito de los profetas y sus mensajes es edificar una relación con Dios, según lo dice en 1 Corintios 14:3. Pablo dice que la profecía es para edificar al cuerpo de Cristo. Luego se edificaba el cuerpo de Cristo antes y ahora no se edifica. Yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces no podemos decir, no, es que la profecía o los profetas eran antes. No. La edificación también tiene que ser hoy. Hoy la iglesia tiene que ser edificada. Vamos a mirar la segunda. ¿Para qué es la palabra profética? Lo segundo que hace es que exhorta. Exhorta. Vamos a mirar qué significa exhortar, porque muchas veces piensan que es regañar, que es castigar, que es gritar. No tiene nada que ver con esto. Estamos equivocados y estamos pensando que la exhortación es una gritería o es un regaño. No, mejor dicho, estamos pero tan equivocados. ¿Para qué? ¿Qué significa la exhortación o para qué? Dice que en 1 Corintios 14:3, el apóstol Pablo dice que el que profetiza lo hace para exhortación. Esta comprende la amonestación y algunos aspectos de aviso o advertencia. Mire lo que es la exhortación o para qué es. Para advertir.
Ustedes por ahí, yo creo que han oído lo que dice que soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Entonces siempre el Señor advierte, siempre el Señor está advirtiendo, y para eso es la exhortación, es un aviso. El Señor le está diciendo, mira, por esta esquina no pase porque no te puedes pasar de este límite. Entonces, para eso es la palabra, cuando dice exhortación, entonces está dando aviso o advertencia de la profecía, según dice Hechos 15:32. La exhortación incluye, mire específicamente qué es exhortar. Es animar, estimular y alentar al creyente y advertirle de los peligros y trampas del enemigo. Entonces cuando el Señor dice, mira, si haces esto y esto y esto, te va a pasar esto. Ahí está exhortando al Señor, pero el Señor está animando. El Señor está animando, está consolando, está entregando. Me parece que sí, mi pastora Alicia Garza. Claro, si tú quieres darnos un aporte, si tú quieres aportar algo, con mucho gusto puedes escribirlo ahí. Entonces dice que alentar al creyente y advertirle de peligros y trampas del enemigo. No, todos sabemos que Satanás es el estratega por excelencia. Él tiene sus estrategias y a él cuando una estrategia no le funciona, inmediatamente va por otra. Vamos a mirar, entonces la palabra profética consta de edificación, exhortación, y vamos a mirar lo tercero que hace la palabra profética, consolación. Consuela. Pablo enseña en primera de Corintios 14:3 que la profecía es para consolación. Este es el consuelo que trae la profecía en tiempos de aflicción, persecución o prueba. El consolador envía la palabra para consolar a los que sufren. Esto está en Isaías 55:61. Las tres funciones mencionadas operan en toda profecía traída, ya sea por el manto o espíritu de profecía, por el don de profecía del Espíritu Santo o el ministerio del profeta. En los tres tiempos o en las tres oportunidades es lo mismo. Vamos a mirar lo cuarto que hace la palabra profética, porque la iglesia solo aprende o ha enseñado, o como le digo, se ha explicado mucho de estas tres funciones que hablé, pero no han tenido en cuenta de aquí en adelante, porque vamos a hablar muchas otras cosas que hace la palabra profética. Que la palabra profética lo otro que hace es direcciona. En el Antiguo Testamento los profetas tenían tiempo para dar dirección divina al pueblo de Dios, según dice Primera de Samuel 10:8. Samuel dirigió a Saúl, Elías dirigió con la palabra a la mujer, que está en Segunda de Reyes 8:1. En el Nuevo Testamento, el presbiterio y la profecía en Antioquía son un ejemplo de direccionamiento. Hechos 13:2, la palabra profética guía y confirma muchas veces el llamado que Dios ha hecho. La palabra profética generalmente confirma. La palabra profética confirma. Dios está confirmando por medio de la palabra profética. Entonces, lo cuarto vamos a mirar en el orden. Miramos las primeras tres, luego lo cuarto es que direcciona. La palabra profética da órdenes militares. En su relación con Timoteo, el apóstol Pablo ha impuesto sobre él sus manos y ha profetizado. Él le encarga rigurosamente que cumpla su ministerio y que recuerde las profecías a él dadas. Él usa la palabra te encargo, la cual viene del griego paragelia,
usada como un término militar. En primera de Timoteo 1:18, para dar órdenes a los soldados de parte de un superior. Seguir la palabra lo hará un buen soldado, apto para la buena milicia y para toda batalla. Entonces la palabra griega significa que parakelia. Voy a leer lo que la pastora Alicia Garza está dándonos. Ella nos está aportando algo, nos está enseñando algo. Dice la pastora, es una pastora con la que yo hablo, es una pastora muy conocida en Texas, una mujer especial. Dice: veo que muchos han bajado la aplicación de Avatar. Esa es una trampa. Usted sabe que me dedico a la liberación y me tocó orar por una muchacha que bajó esa aplicación y ella aceptó la del fantasma. Bueno, ella está dando una explicación y quiere decir que todos estos muñequitos que nosotros a veces mandamos, esto no viene de parte de Dios. Es muy bueno cuando ponen la manito, cuando ponen la bandera, cuando ponen de pronto un dedito, cuando ponen una flor, alguna cosita así, pero todos estos muñecos grandes que se están colocando, esto casi no, esto mejor dicho, no viene de parte de Dios. Bueno, que hagan un comentario, que digan, ay, tan bonito, que digan amén, que digan tremendo. Por ejemplo, aquí como dijo Andrea Cortés, que pronto den una palabra así, pero todos estos muñecos grandes es bueno que los vayamos anulando y que los vayamos quitando, porque esto viene del avatar y esto viene de la parte oscura. Así es de que yo de pronto voy a sacar un completo la enseñanza y la voy a pasar. De pronto la próxima semana vamos a hablar de esto para que vayamos quitando y cancelando todo esto. Seguimos en la quinta, la impartición. O sea, la palabra profética se imparte, trae una impartición. Entonces dice: también es otorgado un don por la profecía en un presbiterio profético. A través de la profecía y la imposición de manos del presbiterio se da la impartición del don del Espíritu, como le sucedió a Timoteo en primera de Timoteo 4:14. Por favor, ustedes van a estar tomando estas citas bíblicas, van a estar estudiándolas, porque Timoteo recibió un don por medio de la imposición de manos en 1 de Timoteo 4:14. Recuerden que la cita bíblica inicia con 1 de Timoteo 4:14 cuando iniciamos este tema, y dice: no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? El equipo de profetas, o el equipo de pastores, o el equipo de apóstoles. Ellos están autorizados de parte del Señor, están autorizados para dar el don, no el ministerio. Recuerde, el don lo puede dar el presbiterio o un apóstol o un profeta maduro. Entonces la impartición dice que Primera de Timoteo 4:14 lo está diciendo. En segunda de Timoteo 1:6, Pablo muestra que profecía e imposición de manos operan juntos para la impartición de algún don de Dios. Vamos a mirar la sexta. Vamos en la quinta, ¿no? Vamos a mirar la sexta. La sexta, confirmación. Estaba hablando de impartición en la quinta, pero impartición es una cosa, impartir es una cosa, pero confirmar es otra cosa diferente. Confirmación. Vamos a mirar algo de confirmación. ¿Qué es confirmar? Para usted, ¿qué es confirmar? Cuando a usted le hablan una palabra profética, a usted se la hablan la primera vez, se la hablan la segunda vez y se la hablan la tercera, y esto quiere decir confirmar. Cuando Dios habla y da una palabra profética que viene de parte de Él,
A usted le hablan, pero una persona totalmente diferente que a usted ni la conoce, le confirma esa palabra. ¿Y por qué el Señor llega y la confirma la tercera vez? O se llama reafirma. Muchas de las profecías contenidas en un presbiterio serán para confirmar la palabra que ya Dios ha revelado antes. La confirmación es necesaria para establecer o asegurar una palabra. Segunda de Corintios 13, verso 1. Tenemos ejemplos muy importantes, por ejemplo, Hechos 21:11, cuando Agabo confirmando eventos en la vida de Pablo. En Hechos 15:32 y 41, Judas y Silas, como profetas de Dios, iban entre las iglesias confirmándolas con profecía y ministerio profético. Cuando hay un ministerio profético fuerte, hay un ministerio profético poderoso, se confirma. Ellos van constantemente confirmando la palabra para que nadie se equivoque. En las cosas de Dios no hay equivocación porque Dios envía la confirmación. Y tremendo cuando el Señor habla una palabra y viene una persona de pronto de otro país que a usted ni la conoce ni nada, viene y le confirma la palabra. Y es Dios que le está diciendo, soy yo el que estoy hablando. Porque a veces nosotros ni creemos, hay mucha incredulidad en la palabra profética, en el ministerio profético. Vamos a mirar la séptima, corrección. Acuérdese que vamos de dirección, impartición, confirmación, ahora corrección. Una palabra correctiva es aquella en la cual el mensaje lleva a lo correcto. Es un llamado al arrepentimiento, una palabra de exhortación. Los profetas en reiteradas ocasiones trajeron palabras de corrección a Israel. Entre ellos el profeta Amós, en Amós 7 y 9. Miqueas, el profeta Miqueas también, Miqueas 3:6, trajo palabras correctivas al liderazgo corrupto. El llamado de Ageo y Zacarías a Israel fue para vencer su apatía y corregir su actitud para edificar el templo de Jerusalén. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 14:3 señala que la profecía es para instruir. La palabra griega instruir significa mataneo y significa corregir. Es una corrección. Hay mucha gente que se equivoca para dar la palabra profética, pero Dios corrige, manda la corrección. El Señor muchas veces ha enviado un mensaje y la persona lo ha dado equivocadamente y le toca que regresarse a corregir esa palabra. Nosotros no podemos estar hablando cosas de nuestra mente o de nuestro corazón. Si Dios no las mandó a decir, hermano, no se ponga a hablar lo que Dios no le ha mandado a decir. Porque hablar lo que no viene de parte del Señor trae juicio. Y eso es lo octavo que vamos a ver. La palabra profética trae juicio. En el Antiguo Testamento uno de los temas más constantemente hablados por los profetas fue el juicio por el pecado a Israel. Este juicio en esencia no fue punitivo para condenar, sino que fue básicamente restaurativo. Algunos profetas encontraron su juicio sobre el paganismo de las naciones. Jonás a Nínive. Otros lo hicieron sobre la gente de Dios, Oseas a Israel, Joel a Judá. Y sobre ambos tipos de naciones, profetas aprobados funcionan hoy en este ámbito. O sea, lo mismo que fue ayer, sigue siendo hoy. Y lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho y dijo en el Antiguo Testamento también lo está hablando hoy. Por eso yo les estaba hablando en temas anteriores o en clases anteriores que la profecía es neotestamentaria. El ministerio profético es neotestamentario. ¿Qué significa? Que se habló en el Antiguo Testamento y aquí en el Nuevo Testamento el Señor no lo quitó, siguió. Termino esta primera clase con el 9. Y el 9 habla del equipamiento de los santos.
En un presbiterio profético, Dios da una palabra para formar, ajustar a los candidatos. Como resultado, ellos pueden ser establecidos en orden y equipados para hacer el trabajo del ministerio. Acuérdense que los apóstoles y los profetas tuvieron escuelas de profetas, equipamientos proféticos, y actualmente el Señor también quiere que lo hagamos. En Efesios 4, del 1 al 12, el apóstol Pablo enseña que los 5 ministerios dados por Cristo a la iglesia incluyen a los profetas, que son dados para equipar y perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar o equipar viene del griego katartismos. Este término se compone de la palabra kata, que significa estándar por el cual el juicio puede ser pasado, y artismos, que significa ajustar para trabajar con las manos como artesano. El equipar a los santos es formar y establecer en orden la vida de los creyentes, basado en un juicio de su relación con el estándar de la palabra de Dios escrita. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo espero que este tema haya sido entendido, comprendido, que hayan podido tomar cita bíblica, que usted haya podido tomar cada cita bíblica para que lo reafirme, para que lo vuelva y lo estudie. Así que, hablándoles sobre las funciones de la palabra profética, o para qué es la palabra profética, terminamos la primera lección y sigo con la segunda, la que tocaba para esta noche, porque la que le estoy hablando era la de anoche. Pero esta que sigue es la de hoy. Entonces vamos a mirar, respondiendo a las profecías, cómo responder a las profecías de un presbiterio. Yo no sé cuántos de ustedes tengan el tiempo de recibir este otro tema, que se va a demorar unos 20 minuticos, 25 minuticos, y entonces esto no es de todos los días, pero como ayer no di el tema, lo quiero dar en esta noche para que no nos atrasemos, sino para que sigamos en la función. Vamos a mirar entonces, respondiendo a las profecías del presbiterio. La preparación espiritual para un presbiterio es vital para responder adecuadamente a la palabra profética. Después del presbiterio, el candidato es responsable de mantener la respuesta apropiada a la palabra que él ha recibido. Yo quiero hacer una aclaración. Yo puedo estar diciendo, puedo estar creyendo, o puedo estar pensando que ustedes son un presbiterio profético. ¿Qué es un presbiterio profético? Es un grupo de personas que fungen en lo profético. Usted puede que no sea profeta, pero puede ser una persona profética, que le gusta lo profético, que hace señales proféticas, que tiene sueños proféticos, que tiene dones proféticos, que tiene visiones proféticas. Entonces, si usted está aquí en este grupo, es porque Dios lo introdujo, porque tienes algo profético. Usted va a decir, no, es que me encanta lo profético, me fluye. Mucha gente me ha dicho eso. Me fluye lo profético. Es porque usted es una persona profética. Entonces, usted es un presbiterio profético. Yo desde esta noche puedo estarlo legalizando a usted, que usted está siendo parte de un presbiterio profético si está en esta escuela. Entonces, mire, de esto es que estoy hablando. El presbiterio profético, respuestas apropiadas a la palabra de fe. Vamos a mirar, recibiendo la palabra profética en fe es esencial para recibir cualquier palabra de Dios. El candidato debe responder con acciones de fe a la palabra que pidió y recibió. El apóstol Santiago afirma en Santiago 1, del 6 al 7, que la fe debe acompañar nuestras peticiones. Si el candidato pone fe en la palabra y coopera con Dios, sin duda la palabra profética se cumplirá. Probando la palabra de Dios es fórmula de Dios. Acuérdese que este don es el único que se prueba.
¿Por qué? Porque si una palabra que no ha sido dada por Dios puede destruir a una persona, puede destruir un matrimonio, puede destruir una iglesia. Por eso Dios siempre manda que esta palabra sea juzgada. Cada palabra que Él da debe ser probada. La palabra profética es una prueba de fe y obediencia. La ley de la fe, una de las leyes o reglas de Dios en su reino, es la ley de la fe. Esta opera en 4 pasos consecutivos porque uno lleva al otro. Vamos entonces, voy a seguirles explicando y ahorita vamos a mirar los 4 pasos de la fe. La creación de fe al recibir la palabra, la fe es creada al oír y recibir la palabra según Romanos 10:17. La sumisión de fe, obediencia a la palabra. Vamos a seguir. La sumisión de fe, obediencia a la palabra de Dios. Debemos tomar la palabra del Señor con sumisión y con obediencia. Cuando la palabra viene con confirmación, el candidato debe obedecer la palabra y cooperar con Dios. Debe ser un hacedor y no solo un oidor. El Señor nos insta a que nosotros no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, y esto está en Santiago 1:22. No sé cuántos están entendiendo esta palabra. La prueba de fe. Probando la palabra de fe, esta prueba nos mantendrá confiando en su cumplimiento en medio de las circunstancias que se oponen a este. La consecuencia de la fe, el cumplimiento de la palabra de Dios, después del tiempo de prueba, Dios cumplirá su palabra hablada. Si la palabra vino de parte de Dios, esa palabra se cumplirá. Si usted tiene fe en lo que Dios ha dicho, esa palabra se cumplirá. Vamos a mirar los 4 pasos consecutivos que lleva el uno al otro. La palabra profética, vamos a ver. Humildad, humildad. La palabra profética debe ser recibida con un espíritu de humildad. Muchas veces los candidatos tienen ideas preconcebidas de un gran ministerio y al no serle confirmadas en el presbiterio pueden deprimirse y resentirse con Dios. La palabra debe ser recibida con mucha humildad, pues Dios mira el corazón humilde. Esto lo dice Salmos 34, verso del 2, 4 al 10. Los primeros es humildad, ¿no? Lo segundo, mansedumbre. Mire que muchas personas piensan que humildad y mansedumbre son iguales, pero no. Humildad es una cosa y mansedumbre es otra totalmente diferente. El candidato del presbiterio profético debe recibir la palabra profética en un espíritu de mansedumbre y sumisión, según lo dice Santiago 1:21. El apóstol Santiago nos exhorta a recibir la palabra profética con mansedumbre. Ustedes van a conseguirse un diccionario bíblico para que ustedes estén mirando qué significa mansedumbre y qué significa humildad, porque muchas veces las personas piensan que humildad y mansedumbre son lo mismo. No, es totalmente diferente. La mansedumbre del griego praus es usada para denotar fortaleza o fuerza bajo control. Un espíritu de mansedumbre manifestará el soberano control de Dios sobre el futuro ministerio del individuo. Si el profeta o el que tiene el don profético no tiene mansedumbre, este ministerio o persona que tiene este don, en vez de ser una bendición para la iglesia, va a ser un problema. Vamos a mirar lo otro, paciencia. ¿Qué necesita la persona que tiene el don de profecía? Paciencia. Muchas veces Dios permite un periodo de años antes de que veamos el cumplimiento de su palabra hablada. Después, mire lo que estoy hablando. Muchas veces Dios permite un periodo de años. A veces se da una palabra profética que dura años para cumplirse.
Tantos años que usted de pronto se desanima y usted de pronto dice, no, esa palabra no era de Dios. Así es, Lady Johanna, así es. Hay personas que el Señor las trata en esa área de la mansedumbre y es un trato fuerte de parte del Señor. Así es de que vamos a estar mirando estos dones proféticos y cómo se da la palabra. ¿Cómo se tiene que dar la palabra? Un espíritu de mansedumbre manifestará el soberano control de Dios sobre el futuro ministerio del individuo. Luego sigue la paciencia, una persona que da palabra profética. Así sea en el don profético, necesita paciencia. Muchas veces Dios permite un periodo de años antes de que veamos el cumplimiento de su palabra hablada. ¿Recuerdan, por ejemplo, la vida de Abraham? ¿Cuántos años esperó él el niño? El Señor dijo que les iba a dar un hijo, porque era estéril la esposa, ya estaba muy viejita y él también. ¿Se imaginan cuántos años vino el mismo Señor vino y les dio la palabra? Pero ¿cuántos años se demoró la palabra? Casi 20 años para cumplirse. Entonces para eso se necesita paciencia. Dios ha tratado en mi vida mucho esa área de la paciencia. Yo era extremadamente impaciente, pero Dios ha venido tratando esa área en mi vida. ¿Qué me falta mucho todavía. Me falta mucho todavía porque soy muy impaciente. Generalmente cuando me dicen nos encontramos a tal hora o voy a tal hora o en la cuestión del horario y me quedan mal o llegan tarde o ya va a llegar el momento de no, fue que me pasó esto y lo otro, soy totalmente impaciente en esto y le pido mucho al Señor que me ayude porque realmente la paciencia en mi vida ha sido una área muy difícil. Pero sé que no es imposible porque Dios lo va a hacer y lo va a hacer de una manera perfecta. Después de un presbiterio necesitamos la paciencia para esperar la aprobación divina para el cumplimiento cabal de la profecía. Pablo y Santiago, los apóstoles, en Romanos 8:25 y Santiago 1:3, nos enseñan que la paciencia nos es necesaria y a la vez es una prueba de nuestra fe. Qué tremendo que el Señor prueba nuestra fe por medio de la paciencia. El candidato debe recibir con la unción un espíritu paciente para producir fruto de paciencia. Y yo le pido al Señor que por favor me ayude en esta área, porque necesito el fruto de la paciencia. Vamos a mirar otro, el gozo. El candidato a un presbiterio profético debe responder a la palabra profética con un espíritu de regocijo, aun cuando la palabra sea correctiva y no direccional. Él debe gozarse con la voluntad de Dios, pues esto determinará su futuro ministerio. Primera de Corintios 12:26 y Primera de Pedro 1:8. Ahí está este tema. Respuestas apropiadas a un presbiterio. Debemos recordar que la palabra profética siempre será condicional e implica una respuesta individual a Dios y a su palabra. Responder inadecuada o impropiamente puede impedir o estorbar el cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de una persona. Estas son algunas actitudes que traerán respuestas indebidas. Vamos a mirar cuáles. Está muy importante esta palabra. Por favor, estudienla. Sé que han tomado estas citas bíblicas. Esto es doctrina apostólica y usted necesita saber todo esto porque si Dios lo está formando y lo está perfilando y Dios lo está entrenando para un ministerio profético, usted tiene que tener estos frutos y tiene que conocer estas cosas. Dice que estas son las actitudes que traerán respuestas indebidas o negativas. Vamos a mirar la duda en Mateo 14:31. Escriba ahí, la duda. Mateo 14:31. Las dudas invalidan la palabra de Dios y hacen
al candidato que Dios no habla, que Dios no habla. Esto bloquea su fe y lo afecta para no dar pasos de fe y obediencia. Personas, o cosas que bloquean o dañan la palabra profética. La duda. Segundo, la soberbia u orgullo. Cuando Dios habla proféticamente para señalar un ministerio de importancia u honor, elogiar a un individuo, el candidato no debe permitir que su ego se infle o levante desmedidamente hasta el orgullo, el cual destruye el potencial del ministerio que Dios ha dado a la persona. O sea, una persona profética no puede ser orgullosa ni tener soberbia. Por eso Dios está hablando de la humildad, está hablando de unos dones específicos, paciencia, de gozo, de sumisión, de humildad. Es que yo, cuando estaba hablando de la paciencia, del gozo, yo omití el último, y es sumisión. El candidato debe tener un espíritu sumiso al liderazgo de la iglesia local, quienes ahora son responsables de guiarle en la revelación de los propósitos de Dios para su vida. Hechos 13:17 le explica esto: deberá estar anuente, sumiso al juicio y consejo de sus autoridades para funcionar en el ministerio. Hemos hablado muchas veces y de muchas maneras y hasta el cansancio que una persona que no sea sujeta, que no tenga sumisión, no sirve en ningún ministerio. Porque, vuelvo y digo, en vez de ser una bendición, va a ser un problema. Entonces sigo con el orgullo, ya lo vean, entonces miramos la cólera, personas que viven con ira, contendiosas, cólera. Nunca debemos venir para oír de Dios con cólera. Esto es indicativo de que algo está mal en el corazón del individuo. La cólera, cólera significa ira o una ira desmedida. La cólera no agrada a Dios y puede robar a la persona todo lo que Dios se propone hacer con él a través de la profecía. ¡Qué tremendo! A ver, díganme si están aprendiendo, díganme si este tema está interesante, díganme si lo están entendiendo. Vamos a mirar la amargura. Primero empecé con la duda, segundo la soberbia y orgullo, tercero la cólera, cuarto la amargura y rencor, Santiago 3, verso 14 y 15. Amargura viene como resultado de decepción. Estas raíces están en el propio espíritu. La persona puede creer que Dios no le ha dado posición o altura en el cuerpo de Cristo y se cierra a recibir de Él su palabra. Amargura puede destruir el poder y puede anular el oír al Espíritu Santo. Una persona llena de amargura no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Así es de que todo enojo, contienda, amargura, cólera, soberbia, orgullo y duda, todo esto tiene que desecharse. Si usted está siendo parte de un ministerio profético, usted tiene que desechar todas estas cosas. Vamos a mirar otra, es que aquí me faltan dos. Un espíritu independiente. ¿Qué problema hemos tenido dentro del cuerpo de Cristo con esos espíritus independientes? Hermano, el problema ustedes no saben el problema tan grave que se ha vuelto en el cuerpo de Cristo, el ser independiente. ¿Qué es ser independiente? La independencia trae insujeción. Y una persona insujeta es... No. Vamos a mirar, un espíritu independiente es insujeto y puede arruinar todo lo que Dios habló a través de un profeta o de un presbiterio. Sujeción al liderazgo local es garantía de guía y balance espiritual. Un espíritu independiente dice que individualismo e insujeción. Esto está en Salmos 68, verso 6. Ahí en el Salmo 68, verso 6, habla de un espíritu independiente. Mire que el Señor no es independiente, el Señor trabaja. El Padre trabaja con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Ahí no hay ninguno independiente. Ellos trabajan, ellos son un equipo. El Señor nos manda a que nosotros trabajemos en equipo. Hay gente en el cuerpo de Cristo que se le dificulta trabajar en equipo, que le gusta vivir solo y solo se va, solo visita, solo hace una cosa, solo hace otra. Pues quiero decirle que el Señor siempre mandó de a dos. Y Él mandó por equipo. Si un equipo puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, puede ser de muchas personas, pero un equipo generalmente es de 2. Por eso un matrimonio es un equipo. Y por último, termino con esto. Celos y envidia. Proverbios 6:34. Los celos impiden el propósito de Dios. Estos deben ser erradicados, arrancados, destruidos, sacados y echados fuera, para que nosotros nos podamos levantar como esos hombres y mujeres poderosos en la palabra, para que seamos aprobados por el Señor. Así es de que terminamos, en esta noche terminé con estas 2 clases. Hoy te bendigo, te desato a ese destino de gloria, a ese destino de poder, de autoridad. Y te pido por favor que estas cosas que el Señor está hablando en esta noche sean erradicadas. La duda, la soberbia y el orgullo, la ira y con cólera, es una ira desmedida, la amargura y el rencor, un espíritu independiente o individual y una persona celosa y envidiosa. Resulta que hemos visto en el cuerpo de Cristo que los celos están activos. Un espíritu de celo. Es que a él sí lo ponen a predicar y a mí no, a él sí lo llaman y a mí no, es que a él sí lo tienen en cuenta y a mí no, es que a él sí lo visitan y a mí no. Mucho cuidado con eso. Celos y envidia, según dice Proverbios 6:34, esto no le agrada al Señor. Así es de que a erradicar todas estas cosas que están oponiéndose. Muchos de ustedes dirán, pero no tengo palabra profética de esto, no veo visiones, no tengo sueños. No. Quizás algunas de estas raíces de amargura están quizás en tu vida y es tiempo de erradicar esto de raíz. Arránquelo de raíz y levántese como ese hombre y esa mujer poderosos en la palabra del Señor, con un corazón noble, con un corazón como dijo, paciente, en sujeción, con el gozo del Espíritu Santo. Luego aquí dice que con humildad, que con mansedumbre. Todo eso lo necesitamos. Si no hay esto, vamos a tener muchos problemas. Así es de que los bendigo con toda bendición de lo alto, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, y que pasen muy buena noche. Nos vemos el viernes. Bendiciones. Bye bye.